welcome y bienvenidos a podcast de Mike. Hoy estamos en Spanglish con un episodio súper especial en compañía de una compañía de producción exitosísima aquí en Georgia y sus representantes Susana Robles y Ali Astigo. Ellos son los creadores de la película Lanier Movie. Estoy súper emocionada, chicos, bienvenidos. Ay, gracias por tenernos aquí. Thank you. Gracias. Welcome. Bueno, empecemos por la película. Ajá. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué los inspiró? Ok, la película en sí, lo primero que los inspiró porque el amigo de él, ellos hace tiempo habían sacado una película que les dio mucho éxito. Fue acerca de los... eran de los muchachos, what was the movie about? I can't remember the first movie. So we originally had, like I'll say it in English, I guess. We originally were gonna make like just a regular horror, like kind of a low budget horror movie, just about like the disappearances of the people at Lake Lanier, right? Okay. So then we got inspired to do something different because we learned about the history of Oscarville, which Susie and I had learned about when I think we were on vacation that day, and we were doing more research on Lake Lanier, just learning more about Lake Lanier. Then that's when we learned about Oscarville and the town being underneath the lake and all of that. So, and that's really what inspired us to do more research and learn more about Oscarville and the people of Oscarville, that they all lost their homes and, you know, pretty much like the KKK. You know, I was literally thinking that was like a fake history. Yo pensé hasta ayer que era como una leyenda de no. Georgia, porque siempre lo escuchas cuando estás en tragos en el lago. Claro, Everybody, sí. somebody drunk in the lake. Do you know somebody dead right here before? And you, think like they just joking. Right. Until I saw your movie, Oh. wow, es en serio, es Claro, real. sí. ¿Cómo lograron conseguir información que sustentara eso? Entonces eso fue lo que pasó, que ese día íbamos manejando y ellos tenían la idea de hacer la primera movie que era cerca del lago. Okay. No era cerca del lago, la iban a hacer en el lago con otro tema totalmente diferente. Wow. Y entonces una noche yo voy manejando y le dije que a una fiesta de allá del lago, le digo, quédate en el teléfono porque tengo esa vibración mala que sin miedo. Y él se quedó en el teléfono conmigo, yo creo que como por la hora que yo iba manejando. Y entonces al siguiente día yo con esa curiosidad empiezo a buscar y le digo, tú sabes que Lake Lanier es uno de los 3 lagos más ¿cómo se dice?, embrujados de Estados Unidos. Y él decía, ¿en serio? Porque estaban buscando como algo de información porque la primera movie, que la idea que tenían era acerca de crimen. Entonces a él se le viene la idea de que como era una movie de crimen y ya ellos ya estaban buscando acerca de lo que era la información de Oscarville, que era una ciudad debajo del lago. Entonces ya estaban ellos recaudando datos y con lo que yo les estaba buscando, él sale con la idea y fue cuando le dice a su ¿cómo se llama?, a su partner, le dijo, ¿sabes qué? La movie se va a tratar de el revenge de lo que viene siendo de los ancestros de la gente que mataron en el lago. Y entonces fue donde se enfocó, entonces le dijo a él, ¿sabes qué? Dicen, o nos enfocamos en esto, esta es mi idea, ¿cómo la ves? Entonces a él le encantó porque ellos iban a hacer otra movie pero con otra historia. Y entonces fue cuando le dijo, ¿sabes qué? Sí, y entonces él iba a ser nada más el actor de la película. Wow. Porque ellos eran amigos y dice, tú actúas y yo productor, y ahí salimos. Entonces cuando él se le vino la idea, le dijo, ok, entonces ya no es nada más el actor, vas a tener que ser productor porque es tu idea. ¿Tú la escribes o quieres que nosotros la escribimos? Y fue cuando él y la esposa de él empezaron a escribir la movie, porque como él también trabaja y tiene más, por ejemplo, varias cosas como de modelaje, entonces no tenía el tiempo suficiente para enfocarse el 100% a escribir. Y ellos ya habían escrito parte de la película donde habían trabajado antes, que ganaron en California, entonces ya tenían esa idea. Sí. Y fue ahí donde él dijo, ¿sabes qué? Esta es mi idea, la ponemos, y concordaron y gracias a eso, porque se fue grande, o sea, fue algo que yo creo que fue un golpe de suerte. O sea, yo creo que todo fue así como que al mismo tiempo, y algo que yo siempre le decía, a mí me encantan las películas que sean como hechos de la vida real, sí, o algo que ha pasado. Me apasiona también. Sí, y eso y él estaba de acuerdo con la idea. Porque y dijo, bueno, aprendes muchísimo. Claro, sí, yo no te veo una película si no sé que es algo, o sea, le prefiero 1000 veces a ver algo. Sí, y por eso como a mí me gusta viajar y escuchar. Ajá, ¿qué vas a decir? No, I'll say another thing that inspired too was
that was, you know, I watched some movies because we knew we were going to make a movie about Lake Lanier, but we weren't sure exactly what we were going to do either. So we knew it was going to be something like horror, but we were thinking like, okay, Ghost is going to be very expensive, right? To make that kind of sound, those effects, those visual effects. So I had watched some movies to kind of inspire me. Just watch some scary movies, and I don't even like scary movies. I hate scary movies. Oh, igual. She knows it. I have anxiety. Éramos igual. A mí también nunca me gustaban las de espanto. And then you ended up producing one. Yeah, wow. It's crazy. It's crazy. I really hate it, but I was like, you know what? I'm gonna try to watch some. So I was like, let me watch ones that are not that scary. So I watched The Strangers. You know, I don't like the ghosty stuff. And then I watched The Strangers, and that was the movie that really inspired me to have like the revenge. The Strangers, yeah. And that was the one that gave me the idea of like, oh, I like this because this is how we can keep it, you know, under the millions of dollars to make it more like a reasonable budget. Yes. You know, because it's with people instead of with spirits. And of course, they have spirit like there is one God character, I won't go too into detail, that is like a spiritual being that comes in, but you know, having like the ghost was going to be a challenge. Y yo creo que una de las cosas también fue que a mi mamá le encantan las películas de terror. Entonces siempre que llegábamos, ella se la pasaba viendo películas de terror y entonces creo que pasó esa película de Strangers that we were watching, right? Y cuando la empieza a ver, él como que se le viene también la idea, porque, o sea, la razón también que se hizo una película de crimen, porque en el budget de dinero de películas todo es más caro. Y para poder hacer una película lo más barato es enfocarte en crimen, porque es uno de los budgets o de crimen o de gracioso, ¿no? Entonces eso fue una de las cosas que estaban tratando con el amigo, de buscar una película que tuviera el suficiente dinero para poderla hacer, porque las películas son millones, ¿cierto? Entonces tenían que verla, invest o para tener el suficiente dinero para poder agarrar un tipo de película buena, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta. Entendemos que hacer una producción significa inversión, tiempo, dinero, una gran producción personal, comida de las personas a diario. Like, being actor, being the first movie, and you as well, nunca había estado involucrada en esto. No. ¿Cómo lograron que el proyecto los moviera tanto para conseguir inversionistas y llegar al final? O sea, ¿qué fue lo que los movió? ¿La curiosidad? ¿Se dio todo orgánicamente o sí fue un reto? Fue un reto, honestamente, porque nos ven muchos creativos. Sí, claro, yo creo que el reto es como cuando tú tienes, yo creo que hablo por ellos porque fue como un sueño que ellos ya tenían una idea. Y incluso el socio de él, Will, él siempre desde niño él quería ser productor. Okay. Entonces la abuelita incluso le había dejado, la abuelita hasta le había dejado una herencia y él decía, yo quiero llevar, o sea, siempre ha sido su sueño de hacerlo. Entonces ellos siempre habían trabajado como en cosas juntos, como la movie esa que te digo que se habían ganado unos rewards en California. Entonces era bien difícil porque también inversionar tanto dinero, tú necesitas tener gente que te lo pueda dar. Y tuvimos una suerte, yo siento que cuando se vino con la idea del primer post que pusieron, eso atrajo tanta gente, que eso trajo a gente famosa, futbolistas. Una de las inversionistas más grandes es una futbolista muy famosa. Y la gente nos creyó en el proyecto. Claro, les llamaban, gente de mucho dinero llamó, incluso tuvimos donaciones así de bien raro que después investigábamos quién es esta persona y mandaba $2,000 por esto y cosas así. Entonces eso era como que algo tan pequeño se fue tan grande, porque no estamos hablando de 100, estamos hablando de una cantidad de dinero que se tenía que recaudar, y la gente creyó en el proyecto, porque yo creo que especialmente la gente de color está como deseosa de que se salga la verdad. Porque si tú ves la historia de lo que es Oscarville, era una corrupción masiva con el gobierno. O sea, si se acuerdan de lo que es el KK, donde la gente se vestía de blanco y mataba. Entonces, si tú realmente te das cuenta cómo fue la historia, ellos quemaban las casas de los morenos para poder ellos quedar la propiedad. Y todo aquí en Georgia. Y todo aquí en Georgia. Y yo creo que la gente, y entra mucho en polémica y en ¿cómo se dice? Y hay gente que le da miedo como revivir esos recuerdos porque puede traer allí polémica y discordia. Claro, o más que nada lo que es como, por ejemplo, cuando la gente ya sea de un partido, ya sea republicano o demócrata, y dicen, bueno, esto va a tener que ver. Sí, claro, porque es algo, la gente lo ve al punto de la conveniencia, ¿no? Que lo va a tener. Entonces sí va a traer mucha controversia,
Pero yo creo que el que la gente sepa lo que realmente le pasó a esta gente es doloroso. Entonces mucha gente estaba sedienta de que se descubra la verdad, y creo que la película ha traído eso, ha traído mucha conmoción y abrir a mucha gente los ojos y darles a esa gente el valor que realmente tiene, ¿no? Porque es los que de alguna manera han progresado este país, como mucha gente, no nada más como inmigrantes, porque fue algo que fueron forzados, y ahí es donde yo creo que como latinos nos enganchamos mucho en ese aspecto, ¿no? Porque este país fue hecho de, sí, claro, este país fue hecho de inmigrantes y no nada más de una gente de color. Entonces cuando tú aprendes de esta historia te apasiona, y es ahí donde la gente, yo creo que eso fue lo que los agarró, sí. Y fue de ahí, yo creo que la gente tan sedienta de que se sepa realmente, porque la gente cuando empieza a ver investiga, y yo creo que eso fue lo que la gente hizo que nos contactaran mucho para poder inversionar en la movie o ser parte de la movie, y así. Incluso llegaron a unos actores hijos de famosos que no querían que supiéramos, o sea, ellos querían llegar que se supieran que ellos, los papás, eran famosos, porque ellos están pasando desde abajo. Entonces llega un muchacho que era como uno de los extras, y que no tenía, obviamente, que sale en la movie, pero no estaba en un rol de hablar. Sí. Y cuando llegan ahí nos damos cuenta que es una persona súper famosa, sus papás son súper actor. Wow. Y nos quedamos así como que, ¿por qué? Y dice, no, es que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo solo. Pero igual sus papás aprobaron que estuviera allí. Claro, bueno, ya él es grande, sí, ella es muchacho grande. ¿Ya cuántos años? How old is the guy that was an actor? Talking about Jeremiah Collins? Yeah. How old is he? Okay. He's probably like 25. He's like 25, okay. Yeah. No, he's like 30, 31. Oh, yeah. No, 35, 30. Yeah, He's a little older than me. Oh, okay, so yeah, I didn't met him, he was in the set, because that's the other thing, ¿no? Él está en el set trabajando, y yo acá. How long it took to do the whole thing? Since the script to the film. At least 2.5 years. Sí, 2 años y medio. Wow. Desde el momento que empezamos con la idea, y que había, sí, porque es como todo, nada es fácil, hay ¿Había breaks? Claro. ¿Breaks en el medio de toda la producción? No fue, el film no fue corrida 2 años y medio, pero desde que empezamos con la idea, empezamos con investigación. I'll answer this. Okay. It's like we had to work backwards, of course, because when you're a small budget, you're not like a Hollywood budget. You have to work backwards. So like first we're like, okay, let's think of the idea. Let's make a trailer, like a teaser trailer. That was like a sizzle. They call it a sizzle. So that's really like a proof of concept type of thing. So that attracts investors and people to invest in your movie to make the real thing happen. Okay, for the people that have no idea, what is that? And do you use that tú usas eso para personas que no tenemos idea de qué es eso? Cuando haces un trailer, ¿para qué lo utilizas? O sea, lo muestras a compañías, a Netflix, por decir algún nombre, o a personas directamente. Explícanos cómo es el proceso. Okay, so yeah, you get that right. What do you do first when this, did you do show to a company first? Por eso él te decía que empezamos detrás para adentro. Porque lo normal es de que tú hagas el previews y lo enseñas a compañías para que la gente quiera inversionar. A nosotros nos pasó al revés. Y esperan, exacto, y esperamos y tratamos de avanzar lo más que podemos. Pero en este caso fue todo al revés. Hicimos lo que viene siendo el logo con la mujer ahogándose en el lago, y eso jaló tanta gente que en vez de nosotros buscar ayuda, ya el rating se nos había hecho. Entonces, cuando tú haces una película, tú empiezas con la película marketing. Nosotros ya no necesitábamos marketing porque ya la gente estaba esperando qué iba a pasar, y fue cuando las mismas inversionistas nos contactaban para poder ser parte del proyecto. Pero también tiene sus pro y pro. ¿Por qué? Porque mucha gente que obviamente está en esto quiere ganar muchísimo. Entonces era un riesgo, porque muchos, por ejemplo, hubo una película que... robar la idea, sí. Sí, no sé si... Can I say the name of the movie de Estrada? Que with us, no, right? No. Okay, so there was this company with a movie, yeah, we never know. So there was this company movie que tenían y nos quería prácticamente ser parte de la producción, pero el porcentaje que ellos querían era quedarse casi con todo. Y entonces nos decían, es que la primera movie ustedes nunca van a hacer dinero. En la primera movie es pérdida.
y eso es para que ustedes lleguen a su escalón. Entonces querían practicarlo para sí, que... y otra cosa, lo que la movie está muy bien, pero nosotros vamos a hacer cambios, nos vamos a meter a nuestra gente. Mucho creative differences. Sí. Yeah, with them, you know? Entonces dijimos, llegó un momento, fue una decisión muy grande porque estás como, ¿cuántos inversionistas van a poner? Decisiones que tienes que tomar, si vamos a llegar a la cantidad de dinero que necesitamos, porque como que tú hablabas, es caro el simplemente tener un set con tanta gente trabajando y el tener, o sea, en las mañanas es un buffet de comida, de almuerzo, que tienes la barra siempre con snack, la comida, y yo creo que eso es lo que a mí me encanta más de los sets. Cuando yo me casé con mi esposo, yo me encantaba ir a las movies, porque me encantaba, ¿qué van a poner ahora? Sí, es como que siempre, ¿qué hay? O sea, me encantaba trabajar de extra solo por la comida rica. Exacto. Y mi tipo. Exacto, haces free market y estás ahí y nunca tienes, o sea, nunca tienes hambre porque hay de todo. Yo creo que ahí uno gana siempre mucho peso, ¿no? Es ganar. Yeah. Entonces es una de las cosas que yo creo que fue lo bueno, ¿no? Sí. De eso, ¿no? Pero y disculpa que interrumpí a Ali, te acabas de contar cómo era la historia y tú nos traduces. Sí, Yo estaba until the trailer. Oh yeah, let me continue what I was saying about that. Yeah, so like, because you wanted me to answer their question, like to help Yes. them understand. So like, there's two ways you can go about it when you're independent. You can either do it all yourself and just wait for someone to come to you, or you can go to people with an idea. But it's easier to do it the way we did it because and of course we got lucky because our poster, it went viral. I mean, it got, I think we reached like 1 million people with that poster, maybe 2 million now with that first poster. Yeah, one poster. So like, you know, people were like, wow, they can't wait to see this. We're like, okay, we got to make it happen on our own. Why not? You know what I mean? So that's what I was telling you. We start backwards. Like a lot of people would have to promote. This didn't. It was there. Estaba destinado a ser, sí, o sea, and this is a fun fact. We literally spent like $5 or $10 on advertising. Wow. Which the other to get those millions. Yes. We didn't even have to. We were just trying it out just to see what would happen. We didn't need it. It was coming in all organic. Everything has been organic. So yo creo que eso fue la idea de que cuando mi esposo vino con esa idea, sí, que cuando yo creo que vino con esa idea de cómo era, o sea, le robaba el aliento a mucha gente. Que fue, o sea, fue yo creo que la mejor idea de que ha de haber pasado así. Sí, vamos a hablar de lo que es el revenge de la gente que pasó en la historia, ¿no? Y eso fue lo que le atrajo a todo el mundo. O sea, a mí cuando él me dijo eso, yo me quedé, wow, sí, porque ya estábamos investigando, ya estábamos viendo, y a mí me encanta investigar acerca de lo que pasaba. Entonces la esposa de Will empezó también a hacer todo su research. And she actually came up with the poster too. Oh, y ella fue la que vino con la idea del... And she's the co-writer, co-producer, just so they hear it in English. Co-writer, co-producer, de la película. And editor too. She killed the edit. Yeah. She killed the edit. Entonces ella le tocaba, por ejemplo, cuando vino y hizo el script y todo, o sea, ella se puso y a ponerle. Y como ellos trabajan haciendo esto, o sea, claro, ellos no es el primer proyecto. Claro, entonces, y ellos a eso se dedican a editar. Entonces, ya es algo apasionado. Entonces ya es algo que ellos se les da, ¿no? Y en la película vamos a encontrar historia y horror. Sí, ambas cosas. Sí. Va a haber como partes que la movie también te va a ir guiando, que te va a hacer ver, wow, porque esto y eso es bueno, porque la gente va a empezar a notar lo que es la verdad, porque el crimen, porque... Wow. Entonces lo que le hace muy interesante, y yo creo que es por eso que la gente está muy ansiosa por verla, porque hemos tenido muy buenos resultados. Súper. Sí. ¿Y dónde vamos a poder verla? Sé que es ahorita en septiembre. Ajá, va a ser el septiembre 8. El septiembre 8 va a ser lo que viene siendo Friends and Families. Y al día siguiente, el 9 y el 10, es el día que está para la gente que compró los boletos, que va a ser como carpeta roja para que puedan ir a ver a la película. La otra plataforma que va a ser usada va a ser, you said that, Hulu? Oh yeah, it's not set in stone yet, but it should be Hulu, Amazon Prime, and obviously not Netflix yet, but Apple TV too. Those are one. Oh, and Tubi. Tubi. So those are in the talks right now. It's one of those. Probably. When is going to start being in all these platforms? Online platform. So first it's straight to VOD, and then it's going to be officially, I think, in October. Okay. But let's say September 16th is when we're going straight to online, where you can buy it, and you can actually, it just went up yesterday. Okay. You can buy it online right now.
Yeah, and actually right now it's discounted if you buy it early, the pre-sale. So if you guys want to save a few bucks, go ahead and get it now. Sí. Vayan a verlo ya mismo. Y además, si estás aquí en Georgia, te invito a que nos acompañes en la premiere ahorita en septiembre. Sí, que va a ser ¿Dónde pueden conseguir los tickets? Nosotros vamos a poner, do you have the link for where they can find the tickets? Yes, you can find the link to the tickets on our Facebook page and on our Instagram page. Can you tell us the name? ¿Puedes decirnos el nombre de la Lanier, Facebook, Instagram? so the movie name is Lanier, but it's Lanier Movie. Así es como lo encuentran. Yeah, so if you guys want to look us up, Lanier Movie on all platforms. Sí, lo que viene siendo TikTok en Facebook y en Instagram y en TikTok, sí. Yeah. Y síganos ya. Ajá, sí, y el link yo me imagino que lo podemos poner también. Sí, aquí lo voy a poner. Para poder, donde va a ser la información película, la pueden comprar. Que va a ser en nuestras plataformas y en septiembre. En septiembre, sí. Y esta pregunta para los dos. Okay. ¿De qué más te impactó? De lo que pasó en la historia de aquí de Georgia. Con los esclavos, con la... ¿Cómo se llama la ciudad? La ciudad Oscarville. Oscarville. ¿Qué es lo que de Oscarville que más te impactó que nos puedas compartir? Okay. Que no sea spoiler. Oh my god, no, sí. Yo creo que escuchando y leyendo, por ejemplo, lo que realmente fue que pasó en el lago fue que en el 1912 violaron a una mujer blanca. Y esta mujer que estaba cerca de Oscarville tenían que agarrar un culpable. Entonces empezaron a acusar a 3 muchachos jovencitos morenos y los colgaron. Entonces la gente se levantó en armas y fue cuando el gobierno tomó parte y dijo, ustedes tienen que salir de aquí. Y hay varias historias, pero es creído que esa fue la razón que lo hicieron para poder sacar toda esa gente de sus casas, sí, de su village, que era un village, porque en ese entonces ya había la recesión donde no había comida, no había ¿cómo se llama? Ya empezaba lo que viene siendo el crash que hay cuando no hay dinero, no hay comida, y en ese entonces los morenos tenían su farm de lo que viene siendo del algodón, de todo lo que ellos sembraban, porque si ellos cultivaban, ellos de alguna manera siempre podían salir adelante porque ellos tenían su manera de sobrevivir. Y tú sabes, por eso es que lo que era el slavery, lo que era claro, porque eran buenas manos, la agricultura. Exacto, lo que es el esclavismo. Sí. Y eso fue lo que el gobierno realmente los quería desalojar, que fue en el tiempo también del KK, donde la gente se vestía con capuchones blancos y pasaban en caballos y les quemaban las casas. La gente, entonces con el tiempo, como cuando sacaron a los indios le hicieron de la misma manera, que la gente, ¿te acuerdas hay una parte que habla de la historia de los tears, de la gente de los indios que se van y van muriendo por lo mismo, porque la manera como los sacaron de sus tierras? Hicieron lo mismo en Oscarville con la gente morena. Y como les dieron un dinero y ellos no se querían ir, pasaban y les quemaban las casas, les rompían, entonces la gente de la desesperación fue muriendo, que cuando ya el gobierno tomó las tierras total, les dio como una indemnización que en aquel entonces a los eran poquitos que quedaban. Sí, no, en sí en general, pero eran $5,000, que en aquel entonces yo creo que no se repartía ni para 2 meses de renta, basada en la historia, en el valor de antes, ¿no? Y la gente acabó yéndose y sin nada. ¿Y qué hizo el gobierno? Inundó la ciudad, incluso hay criptas debajo de la ciudad porque toda esa ciudad quedó bajo del agua. Y es ahí donde viene la teoría de que es el lago, uno de los lagos más embrujados de Estados Unidos por ese tema, porque creen que de alguna manera algo hay ahí, o sea, si te matan por la injusticia, por la gente muerte, que tanta gente que se murió y que mataron por querer tener tierras y lo que hace el dinero. Wow. Y eso yo creo que es lo que más impresionante y es lo que yo creo que a mí y a mucha gente yo creo que nos llama la atención, porque hay gente que no lo sabe. Y yo he visto que en controversia siempre hablan de que, oh, no, ese lago es natural. Y yo, no es natural, es un lago creado sí. Que no fue hecho más que por el hombre. Y es ahí donde la gente a veces creo que es una información que es lo que les atrae, ¿no? Sí, claro, y es bueno investigar un poquito más allá y también reflexionar. Claro. Como estamos diciendo, como cosas que pasaron tan fuertes, ahorita las ignoramos y están allí en el bote. Vivimos aquí en Georgia, ¿quién no ha ido a Lake Lanier? Claro. Y no sabes todo lo que hay detrás de allí, quizás familias que murieron y de que mueren buenas, como dicen. Claro, ¿sabes? sí. Y yo creo que algo también bien importante es que incluso la gente que va al lago no se da cuenta que, por ejemplo, estadísticamente
son como de 8 a 12 personas al año, entonces estadísticamente está muriendo una persona por mes. Que eso también fue lo que nos dio a tener ideas acerca de lo del crimen de la película, ¿no? Porque una persona por mes, basado en las estadísticas. Y si te cuento una historia que nos pasó cuando claro, fueron el primer día que estaban firmando, ellos fueron a ver lo que viene siendo la casa donde lo iban a firmar. En la parte de atrás se ve como una persona, ¿cómo se llama? Un bote se empieza a llenar de fuego. Y entonces ve como la persona brinca del bote y se mete al agua. Me imagino que para nosotros pues en ese momento pensamos que era para desatar el bote o para salvarse o lo que fuera. Okay. Al día siguiente nos llama, creo que fue el canal 11, para decirnos a ver si está, porque habíamos estado ahí por lo de la movie, para saber más. Encendidas. Sí, porque nosotros estábamos para ver lo que iba a hacer de la movie. Nos enteramos al día siguiente que ese señor que se brincó cuando estábamos nosotros viendo prácticamente la locación, el muchacho el señor que se había tirado nunca salió. Entonces lo encontraron muerto después. Y ahí fue donde nosotros nos empezamos a decir, esto está pasando por alguna cosa, algo nos trajo acá, por algo que tenemos que seguir con la movie. Esto es súper horrible. Un propósito más grande. ¿Cómo alguien se va a morir atrás en nuestros ojos cuando estamos yendo a ver la locación? Que él intencionalmente se lanzó. Sí, porque se le mete en la cabeza. Porque el barco se encendió. Entonces, como el barco se encendió, él se tiró. Y entonces es lo que te quedaste con esa idea como que, de verdad, o sea, ¿por qué están pasando estas cosas? Y que nos enteramos al siguiente día que ya esa persona no la encontramos, ya le había muerto. Está en investigación y ya. Y entonces cuando nos hablan los noticieros para saber, y yo creo que eso también fue otra puerta a darnos más a conocer, porque era como otro advertising gratis. Claro. ¿Sí me entiendes? Porque era como que ya la gente... Ellos están ahí porque están haciendo la película. Eso es algo. Exacto, ellos están aquí porque van a hacer una película acerca de crimen y muerte, que realmente pasó en ese momento. Cuando la persona se está tratando de salvar, brinca pero no sale. Entonces todos estábamos así como no te creo, o sea, es impresionante. Sí, o sea, es que me lo cuentas y me da escalofrío. Sí, y es impresionante que además, como dices, ese número no lo conocía como una persona al mes, pero la mayoría de los cuerpos nunca los consiguen. No, es como que wow, se desaparecen. Hasta en el mar, que es una profundidad real y olas, consiguen los cuerpos. Sí, pero aquí en la línea no, aquí es impresionante. Es muchas preguntas que hacerse allí. ¿Y qué es en lo cual has reflexionado respecto a la esclavitud y el racismo después de esta película? Sé que es una pregunta controversial, sí, pero me gustaría saber. Sí, claro. Pues yo creo que cuando yo me acuerdo cuando yo llegué a este país era una idea totalmente diferente. Yo sabía del esclavismo, yo sabía de cómo había empezado toda la gente y me daba como tristeza, pero cuando realmente me metí más dentro de todo, por eso nosotros viajamos mucho, me encanta ir a ¿cómo se llama? A Savannah, porque ahí fuera era donde llegaban a los morenos y los traían y los vendían. Incluso hay fotos de Georgia como en el 1800 donde se venden esclavos. Y todo eso yo ya lo sabía y a mí me dolía. Yo le decía a mi esposo, y a mi mamá le decía, a veces la gente es así porque los hacen así, porque la gente no les da su valor y a mí siempre pues me daba mucha tristeza, ¿no? Y cuando yo me entero más de esto, lo que estaba pasando, era como ese coraje de que la gente tiene que estar más despierta y valorar, porque la gente ha sufrido mucho y es ahí donde yo los valoro mucho, porque yo digo, gracias a ellos este país llegó a ser grande, porque los trajeron como esclavos, sí, ellos los compraron, sí. Era dinero, pero si no hubiera sido por ellos y haber labrado esa tierra y generado, que es ahí donde me identifico mucho con los latinos, porque si no fuera por los latinos que hacen el trabajo difícil, que están ahí constantemente, este país no fuera nada. Y eso es lo que orgullosamente digo, y yo siempre digo, gracias a una persona que viene de otro país, que aporta a este país con sueños, dedicación, llegan a hacer algo. Y sin ellos no son nada. Igual, tanto no nada más en la raza morena, sino también en cualquier tipo de raza, ya sea de que cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Todo lo que venimos a aportar, porque todo el mundo queremos venir de otra manera al país de los sueños, ¿no? Sí, totalmente. Y el país que está como que de las oportunidades y que somos más agradecidos, porque
ver la diferencia en otros países, te hace recapacitar y te dices, wow, todo lo que esta gente pasó, y uno debería ser agradecido que en el tiempo que vivimos, por ejemplo, que a veces la gente siempre está tan negativo diciendo, ay, es que esto, ay, es que el otro, y yo me quedo pensando, agradecido deberías de estar que en el tiempo que estamos ahorita es uno de los mejores tiempos. Sí, estamos pasando por difícil, pero la gente que pasaba antes era mucho más difícil. Ahorita todo lo tenemos fácil, ahorita ya agarras el GPS y vas a un lugar. O sea, no batallas para nada y no lo aceptamos o no lo queremos ver. Pero por esa razón estamos en automático, que todo está ahí en la mano, ya ni siquiera pensamos, todo está en Google. Y ahora ChatGPT también nos hace más backwards. Y es lo que me decía mi esposa, decía, ay, tú siempre has sido tan apasionada con la historia. Le digo, claro, porque es una tendencia a por qué estamos aquí, a aprender. ¿De dónde vengo? ¿En dónde estoy? ¿A dónde voy? Y a valorar, porque la gente no valora a veces lo que tiene. Yo pienso a veces yo por ejemplo lo personal, yo digo, bueno, me levanté, respiré, tengo mis piernas, tengo mis manos. Hay gente que no tiene esa bendición. Sí. Y esa gente que no lo tiene vive todos los días pensando en qué agradecidos están. Y a veces uno lo tiene todo y no eres agradecido porque lo tienes todo. Y es ahí donde debes de agradecer, ay, tengo un techo, comí hoy. No es tanto la abundancia, es la salud que es lo principal, ¿no? Y esto sí, a mí siempre me ha llegado mucho por lo que toda esta gente pasó, entonces es un poco difícil, ¿no? Sí, y el estado en que vivimos de verdad se recuerda a diario, están estatuas, calles, y a veces, me lo digo porque también como emigrante yo no desconocía de esto, y aquí llegué a juzgar como que porque ellos actúan así, porque me ven así o porque me incluyen en ese grupo, yo no soy de un grupo, pero hay que conocer su historia. Por eso te decía, porque también nosotros siempre venimos, ay, que yo soy inmigrante, que ya bájale, bájale, sí, estás aquí ahora, here now. También tenemos que ponernos en el lugar de ellos, zapatos. De nosotros, de ese grupo, de todos tenemos una historia completamente distinta y tenemos que saber lidiar con eso y recordar que al final todos venimos a hacer lo mejor que podemos. Claro, y hacer lo mejor somos iguales, exacto, todos somos iguales ante los ojos de lo que creas. Claro. Y ya, no tenemos que estar I'm better than you, you're better than me. Exacto. Y eso sí, yo creo que viene con la madurez, los años también, porque es una etapa donde los muchachitos siempre quieren, que yo soy mejor que tú. Y yo creo que llega un momento de madurez que tenía una tía que me decía, Susana, cuando la gente habla de ti, es porque eres importante en su vida. Preocúpate cuando la gente no hable, ya sea positivo o negativo, porque entonces no tienes valor. Y eso es lo que tú aprendí. Entonces yo siempre decía, si hablan de mí, perfecto. Si hablan mal, también perfecto. No me molesta porque uno tiene que saber quién es. Claro. Y no te debes de dejar afectar. Por ejemplo, ahorita con los muchachitos que pasan con depresión, pero es lo mismo porque dejas que te afecte las terceras personas. Tú siempre debes de ser tú y real y lo que tú vales. Y yo creo que esa es una parte que no nos damos cuenta con esta generación. Todo lo que los antepasados y la gente ha tenido que pasar. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, así que esperamos que hablen bien o mal de la New York Movie. Como quieras hablar, pero que hables. Porque es bueno. Porque la vas a ver, porque te impactó, te gustó o no te gustó algo. Chicos, antes de irnos, díganos en inglés y en español, pueden ser diferentes o la misma, 2 razones para ver la película. Okay, you want to start with English? What's the 2 reasons that people should watch the movie? Oh, wow. Reason number 1, to really learn about the history, and that's most importantly. And number 2 is to know that it's not that safe. You got to be careful when you go there, because think about it. There's water. There was a town that's underneath. There is a town that's still underneath. It recedes. You can still see the town. There's graveyards that are underneath there too. So think about it. That invites spirits. That invites poltergeists. So I know that. I mean, I have an experience. My dad actually almost drowned in the lake too. Yeah, believe it or not. So yeah, those are the. You still can see the city. Like you still can see. Like, you can see it. Yeah, when it recedes, you can still see parts of the city. Cuando está el agua como transparente, porque a veces cuando hay como mucho tornado, el agua está como muy sucia, pero hay partes como que el agua se hace así y se ve transparente, entonces si andan en botes, realmente se puede ver la ciudad. Okay. Yeah. Okay. Entonces, ¿tus 2 razones? Mis 2 razones serían, porque fue una película hecha con mucho esfuerzo y como apoyo yo creo a los que no pudieron hablar o no pueden hablar, eso abre a muchas voces.
y creo que positivamente te va a enseñar y es como aportar algo, ¿no? Al trabajo y al esfuerzo de mucha gente que está atrás de esto. Esa sería una de las razones. Y la otra razón es también aprender y saber ahí detrás de esos secretos, ¿no? Porque va a haber controversia, o sea, te va a hacer pensar muchas cosas. Y también porque lo que yo aprendí de las películas de espantos es que llega un momento donde estás tan, ¿cómo te diré? Te da ese como, oh my god, ¿qué me pasa? Esa tensión. Y yo creo que eso también a la larga estás como que ya quieres que la movie se acabe para saber qué va a pasar, ¿no? Y yo creo que eso es otra parte emocionante. Va a ser una buena experiencia. Sí. Bueno, yo no me la pierdo, espero que ustedes o la compren ya o vayan a la premiere, los invito. Bueno, les doy el micrófono abierto antes de irnos. Y gracias. Ay, gracias a ti por tenernos. Gracias, Ali, de verdad les deseo mucho éxito. Gracias. Están aquí bienvenidos en podcast de Mike. El micrófono es de ustedes y ya los invito a que se despidan. Bueno, gracias. Ustedes cierran lo que quieran decir. It's open mic. That's why we call the mic. The mic. You can say whatever you want before we leave. Oh, I was just going to say there was one more thing that I was supposed to say with your question. Yes. That I don't want to forget. Just respect the lake, too. Like, think about it. When you go to a graveyard, are you going to go there and be wild on it? Like, just know that there is history there and respect the history of Lake Lanier. So, that was the other thing I was going to add to that, too. But also, thank you guys so much for having us. Seriously. And we hope to see you guys in the theaters. Ajá. Y otra cosa, pues, sería, gracias por su tiempo y por el apoyo, o sea, la gente latina, porque a veces también la pasamos trabajando y haciendo tantas cosas que a veces no nos da el tiempo, y es una manera también como de saber más en donde tú estás, en donde tú vives, porque hay riesgos. Por ejemplo, te echas un clavado, no sabes qué realmente es que hay, y hay muchas versiones. Dicen que puede ser que hay plantas en el lago que te jalan y que eso te hacen que no puedes salir. Y más que nada porque mucha gente a veces sale al lago y les gusta mucho tomar. Y cuando uno toma, a veces no estás tan consciente de lo que pasa o lo que te puede pasar. Entonces, eso creo que también es como conciencia también, para que ya no haya tantas muertes como lo que están pasando en tantos números, ¿no? O sea, cada vez es más. Antes eran de 8 a 10, de 8 a 12, ahora una vez por mes. Entonces, creo que también eso ayuda a prevenir a la gente a tener más precaución. Que no quiere decir que, ay, no, yo no voy al lago porque es de espantos. No, porque yo creo que también es la ley de la atracción. Tú atraes lo negativo, lo positivo, y si a ti te da miedo, obviamente vas a ver monstruos donde no los hay, ¿no? Entonces, también es un centro de diversión. Yo no creo que la gente tenga que parar de ir, pero simplemente tomar sus precauciones, estar siempre, estar siempre aware que está ahí o que va a pasar, ¿no? Especialmente no ir solos, yo creo que ir en grupito mejor. Pero sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por habernos tenido aquí. Thank you. Nos vemos en la siguiente. Recuerden seguirlos en todas sus redes sociales. Esto es Podcast de Mike. Bye bye. Adiós. Adiós. Thank you.